Las teorías conspirativas, también llamadas teorías de conspiración o conspiranoicas, son teorías o creencias que van en contra de lo públicamente conocido por la sociedad, generalmente relacionadas con acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Estas teorías han estado presentes en nuestra sociedad desde hace cientos de años, y con la llegada del Internet, se han globalizado hasta convertirse en un tema de la cultura popular. Es por eso que, basándonos en el siguiente iceberg perteneciente al usuario de Reddit que aparece en pantalla, junto con la colaboración del canal, Relatos de André, les traemos un video relacionado a este tema, agregando algunos temas relacionados. Hola, mi nombre es Relatos de André. Es un placer colaborar con este canal. Muchas gracias por la invitación. También llamada Home Airport, es una instalación altamente clasificada de la Fuerza Aérea estadounidense, ubicada en el estado de Nevada. Aunque de manera oficial esta instalación sea catalogada como un lugar de pruebas y entrenamiento de la Fuerza Aérea del país, ha sido objeto de diversas teorías conspirativas, que van desde el avistamiento de ovnis, experimentación con vida extraterrestre, encubrimiento de tecnología que no pertenece a este mundo, y experimentos gubernamentales. Estas teorías surgen en base a la extrema seguridad de la instalación para ser un campo de pruebas aéreo, junto con testimonios de avistamientos de objetos voladores y no voladores no identificados alrededor o entrando a la instalación, y la prohibición de la entrada a civiles. Es una teoría que, como su nombre lo dice, sostiene la idea de que la Tierra en verdad tiene una superficie plana y que no es esférica como la mayoría de los estudios realizados por personal especializado han afirmado. Esta creencia surgió desde el inicio de nuestra civilización, quienes en un inicio creían que la Tierra tenía un borde al final del océano que caía hacia el vacío y que el planeta tenía como centro al Polo Norte. Esta teoría era defendida por grupos de extremistas religiosos y radicales de la época. La teoría se desmoronó con el paso de los años debido a estudios astronómicos y geológicos, los cuales demostraron que la Tierra poseía una forma esférica. Volvió a cobrar relevancia hace algunos años debido a la globalización del Internet y por nuevos argumentos de los denominados terraplanistas para defender esta, siendo en su mayoría sin fundamentos o pruebas sólidas, mencionando que la representación esférica del planeta es una conspiración de los gobiernos para controlar a las masas, que en los textos bíblicos se encuentran versículos que dan a entender que la Tierra no es redonda, entre otras. El proyecto MK-Ultra, conocido también como Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre dado a un programa secreto e ilegal diseñado por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense realizado entre los años 1950 y 1973 durante la Guerra Fría, que consistía en la experimentación con humanos. Estos experimentos, cuyo principal responsable fue el americano Sidney Gottlieb, fueron realizados para identificar y crear nuevas sustancias y procedimientos para poder ser utilizados en interrogatorios y torturas, esto con el fin de debilitar al individuo, por lo general un espía o soldado enemigo, realizándole técnicas de control mental. Para lograr esto, se utilizaron diversos métodos, como terapias de shock, hipnosis, privación de sentidos, aislamiento, y principalmente, el uso de drogas y compuestos, como el LSD. Las pruebas de estos experimentos fueron destruidas en 1973, esto debido a la orden del director de la CIA, Richard Helms, pero The New York Times, una empresa de periódicos estadounidense, informó actividades ilegales de la CIA dentro del país, comenzando la investigación del Congreso estadounidense, que formó la Comité Church, y la Comisión Presidencial Rockefeller, que investigaron a esta agencia junto con agencias relacionadas, lo que hizo que en 1975 saliera a la luz estos experimentos ante el ojo público. En 1977, durante la audiencia celebrada por el Comité Senatorial de Inteligencia para profundizar sobre el proyecto MK-Ultra, el almirante Stansfield Turner, exdirector de la CIA, reveló la existencia de un conjunto de registros de casi 20.000 páginas que habían sobrevivido a la orden de destrucción, que contaban con información sobre la financiación de este proyecto. A pesar de lo sacado a la luz en el año 1975, debido a la falta de documentación sobre los procedimientos y experimentos realizados, existen teorías que afirman que lo revelado no es toda la verdad, y que la CIA hizo cosas peores durante este periodo para lograr su objetivo. La teoría, o mejor llamada hipótesis de la simulación, es un concepto que, como su nombre lo dice, menciona la posibilidad de que nuestra vida y lo que nos rodea forme parte de una simulación.
Esta hipótesis tiene como punto central la idea de que, no tenemos una manera clara de saber que lo que vivimos sea real, ya que, una simulación realizada a detalle sería difícil de distinguir con la verdadera realidad. A pesar de que esta idea haya estado desde hace cientos de años y que haya sido planteada por filósofos y escépticos, fue popularizada por el filósofo Nick Bostrom en la época actual, esto debido a los estudios que realizó para poder brindar un argumento sólido para respaldar esta hipótesis, siendo esta, la posibilidad de una creación de una simulación computarizada de individuos con inteligencia artificial, y que estos individuos realizarán simulaciones dentro de lo que ellos considerarían el mundo real, básicamente, que de existir la tecnología suficiente, podríamos crear una simulación con planetas habitados, por lo que nos haría pensar que no estamos en uno. Esta hipótesis igualmente se popularizó por diversas películas y series que tratan este tema, ya sea de manera completa o parcial. Aunque existen argumentos dados para respaldar esta teoría y darla por hecha, no existen pruebas suficientes para asegurar que este sea el caso, esto debido a las diferentes leyes que se aplican en nuestro mundo y en el universo, las cuales tendrían que ser programadas, en el caso de ser una simulación computacional, de manera exacta y precisa para que tengan coherencia con los cálculos realizados por los físicos del planeta, y la gran cantidad de recursos que se necesitaría para lograr una simulación perfecta, esto junto con la falta de pruebas verídicas que afirmen esta teoría. Es el nombre acuñado por Fiona Broom en el año 2009 a un fenómeno en el que un grupo de personas recuerdan un evento de una manera diferente a la que realmente sucedió. El nombre del efecto Mandela viene por el abogado y activista Nelson Mandela, quien se creía que había muerto en prisión en la década de los 80s, pero este en verdad había sido liberado en 1990 y se convirtió en presidente de Sudáfrica, muriendo en el año 2013. La mayoría de estos falsos recuerdos tienen que ver con temas de entretenimiento, como el monóculo del señor Monopoly, la cola de Pikachu, la frase "Yo soy tu padre" en Star Wars, entre otras. A este efecto se le atribuyeron diversas explicaciones, como falsos recuerdos debido a una falsa percepción de las cosas, un fallo en el mundo, teniendo que ver más con la teoría de la simulación, o que es un fallo entre universos, donde en uno de estos las cosas sí pasaron como lo recuerdan estas personas. En la actualidad no existe un motivo viable por el que se considere que exista este efecto. ¿Se imaginan que los acontecimientos del mundo y cómo deben ser llevados sean decididos por un grupo selecto de personas que ocupan cargos importantes en la sociedad? Bueno, esa es la idea que propone esta teoría, pero, ¿es esto realmente verdad? Como mencioné anteriormente, los Illuminati son el nombre que se le dio a una sociedad que supuestamente controla el mundo desde las sombras en reuniones secretas en países desarrollados, cuyos miembros serían presidentes y celebridades, pero, la existencia de esta asociación se remonta a siglos atrás. El 1 de mayo de 1776, Adam Weishaupt, profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica, fundaría una asociación estudiantil para compartir conocimiento, eligiendo como símbolo al búho mochuelo de Minerva, diosa romana de la sabiduría. Luego, en 1778, se reorganizó pasando a ser una sociedad secreta influenciada por los jesuitas, adoptando el nombre de Illuminaten Orden, traducido como Orden de los Iluminados. Una nueva reorganización ocurrió en 1782, gracias al escritor alemán Adolf von Knigge, dándole una estructura similar a la organización de la masonería. Debido al continuo crecimiento de esta organización, sumada al movimiento antieclesiástico que manejaba, se ordenó que ésta se prohibiera, junto con otras organizaciones secretas el 2 de marzo de 1785, tras un edicto realizado por Carlos Teodoro, el príncipe elector del Palatinado y de Baviera en la época. A pesar de su disolución, esta asociación cobró relevancia debido a libros escritos donde se les acusaba de promover la Revolución Francesa en 1789, los cuales fueron difundidos en el continente a pesar de que los historiadores consideraban que eran libros llenos de suposiciones e ideas. Su segunda época de relevancia ocurrió en 1975, esto gracias a los escritores Robert Shea y Robert Anton Wilson, quienes publicaron una trilogía de novelas titulada Illuminatus, que era una sátira donde se hablaba de teorías conspirativas, mencionando que esta asociación era responsable de los acontecimientos importantes en el mundo, cosa que quedó en el imaginativo colectivo de las personas, inspirando diversas obras que tenían a esta organización como eje central desde ese punto.
La teoría de la Tierra hueca sugiere que, como su nombre lo dice, dentro de nuestro planeta hay un espacio vacío, o con su propia atmósfera y condiciones propicias para la vida, generalmente relacionado con especies extintas como los dinosaurios o criaturas que no son de este planeta, como los reptilianos y los aliens. Esta idea surgió en los mitos y leyendas antiguas de diversas culturas que hablaban de mundos subterráneos habitados por seres avanzados. Esta idea fue sugerida en particular por Edmund Halley, un astrónomo matemático y físico inglés, quien mencionó que el centro del planeta poseía una capa de casi 800 kilómetros de espesor, junto con dos capas concéntricas internas y un núcleo interno, mencionando además que cada capa poseía su propio polo magnético y que los rayos boreales se formaban por el magnetismo de estas capas y el del propio planeta. La idea moderna de la Tierra hueca fue popularizada en el siglo XIX por escritores como John Cleves Symmes Jr. y Cyrus Reed Teed, quienes plasmaron esta idea en sus novelas. John Cleves creía en capas concéntricas dentro de la Tierra con aberturas en los polos, mientras que Cyrus Reed Teed desarrolló la teoría de la célula madre, que postulaba que vivíamos en el interior hueco de una esfera. A pesar de los intentos de respaldar esta teoría y a la constante defensa de cierta parte del sector científico, especialmente entre los siglos XVI y XIX, la comunidad científica especializada las ha desacreditado debido a evidencia geológica y física que respalda la estructura sólida del planeta. Sin embargo, los defensores actuales de esta teoría argumentan que hay pruebas anecdóticas y avistamientos reportados de aberturas en los polos que respaldan su teoría. Además, algunos creen que ciertas civilizaciones antiguas tenían conocimiento de estas aberturas y mantenían contacto con seres que habitaban en el interior hueco de la Tierra. Sin embargo, debido a la falta de evidencia científica, estas creencias e intentos por defender esta teoría hace que no sean dadas por válidas. Es una teoría que sugiere que la famosa racha de triples dobles de Michael Jordan durante la temporada de la NBA, 1988-1989, fue motivada por su necesidad de saldar deudas de juegos de apuestas en los que había participado. Esta afirmación se discute a menudo en el ámbito de la especulación deportiva, y ha sido objeto de varios rumores y teorías a lo largo de los años. Esta teoría carece de evidencia concreta y se basa principalmente en rumores y especulaciones, estas derivadas de noticias de la época. Michael ha negado estas acusaciones, diciendo que este evento no afectó su desempeño en la cancha de baloncesto. Si bien es cierto que Michael Jordan tenía una conocida afinidad por el juego y enfrentó investigaciones por ello durante su carrera, el vínculo entre este tema y su rendimiento profesional es basada en teorías y especulaciones, sin tener pruebas reales de esta. Esta teoría tiene cierta relación con otra donde mencionan que la NBA habría expulsado a Michael Jordan por culpa de las apuestas, pero al igual que la anterior, esta teoría son especulaciones de la época, ya que la versión oficial dada por el basquetbolista es que sentía que había llegado a lo más alto de su carrera, y que no tenía nada más que probarse a sí mismo. Las teorías de conspiración que giran en torno a las grandes farmacéuticas suelen ser creencias que sugieren que estas compañías actúan de manera poco ética con sus consumidores para sacar beneficios, generalmente relacionados con los beneficios monetarios que generan los tratamientos y la venta de medicamentos, junto con beneficios políticos. Algunas de las teorías más populares respecto a este tema son: supresión de curas. Se cree que las grandes compañías del sector ocultan tratamientos efectivos capaces de erradicar enfermedades como el cáncer o el SIDA, esto para generar ingresos en los medicamentos recetados y los tratamientos utilizados para controlar la enfermedad. Manipulación de información. Algunas teorías sugieren que estas empresas influyen en la investigación científica y los ensayos clínicos para manipular resultados a su favor. Creación de enfermedades. Existe la idea de que las farmacéuticas exageran enfermedades o fabrican nuevas para ampliar el mercado de sus productos, siendo la teoría más reciente que este sector fue el responsable de la creación de la enfermedad COVID-19, ya sea creando la enfermedad en un laboratorio o exagerándola. Influencia política. Se acusa a estas compañías de influir en políticos y reguladores para promulgar leyes o políticas que favorezcan sus intereses. Control por medio de vacunas. También se dice que las farmacéuticas utilizan las vacunas para controlarnos, para enfermarnos o cambiar nuestro ADN o manera de pensar. Estas teorías suelen basarse en la desconfianza hacia las grandes corporaciones y en la búsqueda de beneficios, sumado a la cantidad de noticias que hablan de este tema, esto sin tener una fuente confiable o clara. Aunque algunas críticas a la industria farmacéutica son justificadas, estas teorías a menudo carecen de evidencia sólida y no poseen argumentos para respaldarlas.
James A. Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, fue disparado por Charles Guiteau el 2 de julio de 1881, muriendo poco más de 2 meses después debido a las heridas. Guiteau, un abogado y escritor, creía que la elección de Garfield a la presidencia había sido gracias a su trabajo para el partido, por lo que decidió dispararle con un revólver Bulldog británico calibre Webley 442. Guiteau fue arrestado y, casi un año después, condenado a la horca por el asesinato del presidente. Sin embargo, antes de su ejecución, Guiteau declaró que no era el responsable del asesinato, sino que la verdadera causa de la muerte de Garfield fue la negligencia médica durante su tratamiento. Aunque Guiteau había sido declarado legalmente loco antes del atentado, en su defensa admitió no estar realmente loco, lo que lleva a algunos a considerar su declaración como un intento de evitar la sentencia. Aunque las acusaciones de Guiteau tenían posibles fundamentos, ya que se sabe que Garfield estuvo alrededor de 11 semanas batallando con infecciones probablemente causadas por el uso de equipo médico no esterilizado y falta de higiene del personal médico, su caso plantea interrogantes sobre la atención médica y la justicia en el contexto histórico de finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Es una teoría que sugiere que la empresa de entretenimiento Disney falsifica el número de boletos vendidos, tanto en sus parques temáticos como en el cine, esto mediante ventas falsas. Se cree que, en los parques, esto se hace para inflar artificialmente el número de asistentes, mientras que, en el cine, se busca presentar películas como un producto de calidad, aunque esto no sea así. Esta teoría podría estar relacionada a las noticias constantes de ventas de falsos boletos, donde los consumidores reportaron haber sido estafados creyendo que habían conseguido un boleto a un precio accesible, junto con los números de taquilla de películas que no fueron bien recibidas por el público, pero que lograron recaudar millones de dólares. Obviamente esta teoría no es algo reciente, ya que ha existido desde hace mucho tiempo y se ha involucrado a diversas compañías en ella, pero no existen fundamentos concisos para demostrarlo, ya que, al menos en el cine, quienes se encargan de publicar la cantidad recaudada en las películas son empresas externas, y porque a estas compañías productoras le dedican notas periodísticas demostrando que algunas películas no recaudaron tanto. Es una de las teorías conspirativas más famosas, la cual sostiene que la misión Apolo 11 de la NASA, la cual se convirtió en el primer aterrizaje humano en la Luna en 1969, fue falsificada y filmada en la Tierra. Los teóricos de la conspiración argumentan que las imágenes y videos transmitidos desde la Luna fueron producidos en un estudio de cine para engañar al público y demostrar la superioridad tecnológica de Estados Unidos sobre la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Los defensores de esta teoría citan supuestas anomalías en las imágenes, como la ausencia de estrellas, proyecciones de sombras en la superficie lunar, el campo de radiación de la Tierra, inconsistencias en las pruebas y testimonios de personas que afirman haber participado en la elaboración del fraude, como evidencia de esta teoría. Sin embargo, estas pruebas dadas fueron desacreditadas tanto por estudios científicos como por el personal y astronautas que fueron partícipes de la misión. Habla de una red de tráfico de especies animales supuestamente extintas, especies aún no descubiertas de manera pública, o partes de animales extintos, cuyos miembros se reúnen con los interesados en adquirir estas especies. Se utiliza supuestamente extintas debido a que se cree que los medios informativos dedicados a documentar la extinción de las especies animales estarían involucrados en el comercio, esto para evitar problemas con los grupos a favor de los derechos animales y los que están en contra de su comercio. Los defensores de esta teoría argumentan que, en la actualidad, existen páginas relacionadas con el comercio de especies animales exóticas, además de la existencia de grupos encargados del comercio de estas especies, por lo que la existencia de grupos u organizaciones dedicados a la comercialización de animales clasificados como extintos o especies no descubiertas resulta probable. Es una teoría que, como su nombre lo dice, plantea la posibilidad de que Lee Harvey Oswald, presunto asesino del presidente John F. Kennedy, no tenía a este en la mira. Esta teoría sostiene que, el verdadero objetivo de Oswald era el exgobernador del estado de Texas, John Bowden Connally Jr., esto basándose en una supuesta libreta con el nombre de Connally anotado en él, junto a supuestas declaraciones de la esposa de Oswald ante el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos en 1978, donde mencionaba que este sería el verdadero objetivo de su esposo, esto quedando plasmado en el libro del periodista James Reston Jr., quien se dedicó a recopilar evidencia que demuestre la inocencia de Oswald.
Además de estos argumentos, esta teoría comenta que Oswald guardaba resentimiento contra Connally debido al rechazo de este ante una solicitud de ayuda de Oswald luego de ser dado de baja de la Marina estadounidense, lo que lo orillaría a cometer este acto. Esta teoría está relacionada a conspiraciones acerca de la muerte de Kennedy, donde argumentan que Oswald fue en verdad un miembro contratado por grupos de inteligencia, políticos, o personas relacionadas a ese mundo, esto debido a los problemas que causaría tener a Kennedy gobernando al país, pero sin contar con pruebas convincentes. La teoría del verdadero objetivo de Oswald queda a debate hasta la actualidad debido a la cantidad de argumentos en contra y a favor de esta, sumado a declaraciones dadas por el mismo Oswald y supuestas personas relacionadas al caso o que forman parte del equipo de investigación. Esta teoría plantea la posibilidad de que los esqueletos de humanos gigantes encontrados en excavaciones arqueológicas o encontrados por casualidad habrían sido destruidos u ocultados por los gobiernos alrededor del mundo, esto para tener cierto control sobre la población, y no ir en contra de sectores religiosos o evolutivos. Esta teoría ganó popularidad con la publicación de un artículo en la página de noticias World News Daily Report, cuyo encabezado titulaba Smithsonian admite la destrucción de miles de esqueletos humanos gigantes a principios de 1990. El artículo detalla cómo el Instituto Smithsonian habría revelado documentos clasificados tras una orden emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se mostraba su participación en la destrucción de restos óseos, esto junto a una foto de un fémur de casi 1,5 metros encontrado en Ohio en el 2011, agregando que esta era similar a la evidencia mostrada en la corte. Esta noticia fue compartida a través de redes sociales, junto con otras noticias similares. A pesar de que esta noticia haya sido tomada como verdadera, la página de noticias donde se publicó, World News Daily Report, en verdad se trataba de una página de noticias falsas y satíricas. Aunque se sabe de la falsedad de la noticia, los defensores de esta teoría argumentan la existencia de esta raza, esto basándose en noticias y reportes arqueológicos cuya veracidad no fue confirmada, junto con textos bíblicos, donde se afirma la existencia de estos. Es una teoría que involucra la posibilidad de que Thomas Alva Edison, reconocido como el inventor del foco moderno, haya ocultado la creación de la cámara de video original. Esta teoría surge debido a que a lo largo de los años, hubo varias personas involucradas en la creación de este dispositivo, además de una disputa entre Edison y la compañía American Mutoscope and Biograph Company. En este conflicto, Adolf Le Prince compareció como testigo de defensa, testificando sobre los inventos de su padre, Louis Le Prince, quien se cree podría ser el inventor original de la cámara de video, al ser considerado el inventor del cine. Louis Le Prince también obtuvo la patente de un dispositivo de 16 lentes que podía funcionar como cámara de cine junto a un proyector. Este hecho, junto con la misteriosa desaparición de Louis Le Prince en la ciudad de Dijon, Francia, el 16 de septiembre de 1890, dio lugar a esta teoría, que aún se debate en la actualidad. Además, hay teorías que sugieren que Edison actuaba de manera poco ética, robando inventos, patentes o ideas de inventores poco reconocidos en la época. Esta teoría plantea la posibilidad de que la interrupción de Kanye West hacia Taylor Swift luego de que ésta ganara la categoría de mejor video musical femenino en el año 2009 en los MTV Awards haya sido planeado por la cantante, esto siendo posible gracias a que ésta le pagó a Kanye para que la interrumpiera, para así generar un punto de inflexión en su carrera musical, ya que sabía que la noticia sería cubierta por varios canales de televisión y sería un evento mediático, lo cual incrementaría su popularidad debido a que en esa época apenas habían pasado 3 años desde que inició su carrera. Kanye, tiempo después del incidente, ofreció disculpas públicas a Taylor. Esta teoría es una de las más populares acerca de esta cantante, la cual fue cubierta en foros relacionadas a esta, además de ser tocada por Taylor Lautner, el cual asumió que el evento había sido planeado, para luego darse cuenta de que no era así. Una teoría relacionada con este tema es que fue el propio canal MTV quien planeó este incidente, pero tanto esta como la que mencioné carecen de pruebas, y solo son rumores. Es una teoría que surgió luego de la muerte del dramaturgo, poeta, y actor inglés William Shakespeare, donde se planteó la posibilidad de que varias de las obras de autoría del dramaturgo en verdad no serían una invención suya, sino que éstas habrían sido creadas por un conjunto de escritores relacionados al dramaturgo, o que este de plano no tuvo que ver con su creación.
Esta teoría surgió a mediados del siglo XIX, alrededor de 200 años luego del fallecimiento del dramaturgo, cuando este fue adulado como mejor escritor de todos los tiempos, lo que despertó las sospechas debido a su pasado y a sus orígenes humildes, lo que no parecía formar parte de la vida de un proclamado genio literario. Se plantearon posibles candidatos sobre los posibles dramaturgos que pudieron escribir las obras de Shakespeare, como Alexander William, Andrew Lancelot, Bernard John, Burton Robert, Francis Bacon, entre otros, siendo este último el candidato más probable según los anti-stratfordianos, nombre dado a quienes creen que Shakespeare no escribió sus obras, esto debido a similitudes encontradas entre las obras de este y Bacon, sumado a noticias de la época que hablaban de este tema, poniendo a Bacon como el posible creador de estas otras. Esta teoría está relacionada con la que plantea la posibilidad de que William Shakespeare haya sido un seudónimo utilizado por Bacon o un grupo de dramaturgos que no querían recibir la atención del público, por lo que optaron por usar este sobrenombre para publicar sus obras. Estas teorías siguen en discusión hasta el día de hoy, esto debido a la cantidad de argumentos y pruebas a favor y en contra. Las fuentes utilizadas estarán en la descripción, junto con un mensaje. Si te gustó el video considera suscribirte y dejar un comentario. Gracias.